Buenas noches a todos mis amigos de Conversando con Aniceleste Duval Nazar. Señores, en esta ocasión estoy acompañada de un invitado de lujo. Él es un experto, es un especialista, es uno de los cirujanos plásticos y reconstructivos más conocidos, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Él es el doctor Roberto Guerrero Albizu. Estamos en compañía de nuestro querido doctor Guerrero. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿Cómo está doña. usted? Para mí es un honor estar aquí. Usted dijo que no dijera doña, pero se lo digo por respeto. Doña Ani, Gracias. dígame en qué le puedo servir. Estoy aquí, soy todo suyo. Gracias, doctor, ¿no? Y agradecerle de verdad que pues, nos haya permitido estar con usted y tratar de llevar a nuestra audiencia todas las informaciones actualizadas con relación a la cirugía plástica en la República Dominicana. El honor es mío. Vamos a hablar un poquito de usted, doctor. Cuénteme un poquito de usted, Yo de soy su una familia de trayectoria. San Pedro de Macorís, de los Guerreros Albizu, como usted dijo, y de parte de mi mamá, Daniel Reyes. Sí. Yo siempre relajo mucho y le digo, no, yo soy descendiente de alemán. Dice, y ese apellido alemán. Lo que pasa es que cuando mi bisabuelo venía de clavo en el barco, se comió el capitán. Entonces yo tengo sangre alemana. Pero bien, yo soy los Guerreros Albizu de San Pedro de Macorís. Nací el 23 de octubre del año 1959. Ya tengo 63 años. Y estudié en el Colegio San Pedro Apóstol en San Pedro. Sí. Luego estudié medicina en la Universidad Central del Este. Luego me fui a Estados Unidos varios años. Hice el primer, pero nada, volví para República Dominicana. Luego entré a la UCE, estudié medicina. Y yo siempre fui ayudante de cirugía plástica. Yo vivía, doña Ana, en la cirugía plástica. O sea, desde mi inicio, en mi pueblo, cuando alguien se cortaba, voy a buscar a Robert Guerrero, y yo le daba punto. Era tan así Wow. que cuando yo cumplí los 18 años, mi mamá me dijo, mijo, ¿qué tú quieres? Digo, mami, yo quiero un portagujas, una pincita Axon y una tijerita. Increíble. Y todos mis amigos que se cortaban iban donde mí, yo le daba su sutura. O sea, prácticamente yo eché los dientes en esto. Mi abuelo era cirujano, trabajaba en el Hospital George de San Pedro Macorís. Mi papá también era médico cirujano de aquella época. Usted sabe que en aquella época, doña, los médicos hacíamos de todo. Sí, sí. Ya ahora, medicina general. Exactamente. Ya ahora hay, ejemplo, médico hepatólogo que nada más es para el hígado. Sí. Antes era la medicina era más generalizada, general. ahora es más centralizada Específica. y específica. Ok. Luego de ahí me fui a Brasil. Antes de eso yo entré a la Fuerza Aérea. Siempre me gustó la Fuerza Aérea. Tuve un tío que también fue Antonio Álvarez Albizu, que fue jefe de la Fuerza Aérea. Siempre me motivó. Sí. Eso y la aviación, pero a mí nunca me dejaron ser piloto, pero nada, quería hacerlo. Entonces de ahí me voy a Brasil y hago cirugía plástica 6 años en Río de Janeiro. Ay, qué bien. Me fui en el año 1989 y regresé en el 1995 hasta el día de hoy. Ya yo tengo 30 años operando, Sí. con todos los problemas que podemos tener los cirujanos plásticos. Yo siempre digo a mis pacientes, Sí. al que se le complica una paciente es el chinero al chinero de la esquina no se le complica una paciente, a nosotros sí se nos complican las pacientes. Sí. Usted ha tocado un tema muy importante, doctor. Usted sabe que muchas veces ahora se está dando mucho el intrusismo, ¿no? Sí, intrusismo. Donde especialistas que No son, son, Ok. mejor dicho, Sí. que no son cirujanos plásticos. ni cirujano plástico. Yo voy a explicar lo que significa intrusismo. Sí, por Intrusista es un médico que no es especialista en nuestra área y entra en nuestras áreas. Entonces, ¿qué pasa, doña Ani? Cuando viene un problema, no van a decir que fue un médico fulano de tal. No quiero poner nombre porque no quiero herir a nadie. Sí, claro, claro. O sea, un médico de otra especialidad que hace cirugía plástica. ¿Donde quién caen los problemas? Sobre nosotros los cirujanos plásticos. Sí, claro. Entonces, introducimos un médico no capacitado que realiza un procedimiento dentro de nuestra especialidad. Entonces, eso no solo se queda ahí. Hay ahora también, además de los intrusistas, que son especialistas. Ya ni especialistas hay, peor todavía. O sea, hay médicos que tienen otras especialidades que entran en nuestro campo, pero las cosas se complican. Y no hay un protocolo a seguir en Mire, ese sentido. Salud Pública ha tratado ellos han hecho un gran trabajo. Ellos han tratado de regularizar el problema de la medicina y de la cirugía plástica en República Dominicana. Pero hay un problema serio, doña Ani, que hasta no existen los colegios médicos, o sea, la colegialización de las especialidades.
que solamente podemos hacer cirugía plástica los cirujanos plásticos. Claro. Solamente puede hacer oftalmología los oftalmólogos. Claro. Solamente pueden hacer... cada especialista en su área, en ¿no? su área. Hasta que eso no vaya, yo creo que eso se habló una vez en el Congreso, para nosotros poder legislar ese problema, y ahí yo creo que vamos a parar. ¿Por qué? Porque el exequatur de ley nos otorga hacer cualquier tipo de procedimiento. Entonces, volviendo al tema, Sí. ¿qué pasa? Hay muchos que no son cirujanos plásticos, se van por ahí a las afueras, esos salones, como usted dice, se inyectan sustancias extrañas, lo que nosotros llamamos biopolímeros. Si usted quiere hablar Vamos un a poquito hablar de un eso, poquito de ese y tema ahí más vienen los adelante. problemas Sí, en cirugía claro, plástica. por supuesto. Y, por ejemplo, doctor, cuando una paciente dice, bueno, toma la decisión de hacerse una cirugía plástica, ¿cuáles son las preguntas que debe hacerle esa persona a un cirujano, o qué usted recomienda que debe hacerse? Ok, yo iba mucho a Estados Unidos y daba una charla que decía cómo escoger a su cirujano plástico. Eso es lo primero que la paciente, ustedes, eso es lo primero que ustedes tienen que hacer. ¿Qué tienen que hacer? Ver si ese médico es miembro De la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica. Ese diploma que está ahí. Cuando yo llegué a Brasil éramos 18, 20, ahora somos 200 y pico. Uy. Y más, como yo le dije, otros que no son cirujanos plásticos que hacen cirugía plástica. Entonces, ¿qué primero usted tiene que hacer? Ver si el médico es miembro de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica. ¿Por qué? Porque ahora hay cirujanos estéticos, yo no tengo nada contra ellos. Pero usted no me diga a mí que usted va a hacer un cursito en México, en Colombia, de 6 meses, un cursito por correspondencia, al contrario de un especialista que tiene 2 años de cirugía general y 6 de plástica. No es lo mismo, doña Ani. Que no. No sé si usted me entiende, por Sí, eso es que por vienen los supuesto, problemas claro. en nuestra especialidad. ¿Por qué? Porque la hemos relajado y la hemos cualquierizado. Ese es un gran problema que nosotros tenemos. Entonces, Y usted tiene que ponen hacer en riesgo la vida de un de un paciente en detrimento claro, de nosotros. por Yo digo que con la vida no se juega. Claro. Mire, yo soy muy crudo. Mire, usted que dice eso, doctor, usted tiene mucha razón. Muchas veces, a veces somos muy crudos, los que trabajamos en medios de comunicación, y generalizamos, ¿no? En ese sentido, por alguna paciente que haya muerto, por alguna circunstancia que ni clara realmente a veces se transmite, y al generalizar tocamos la especialidad, y muchas veces podemos afectar a un especialista en sí. Mire, usted ha dicho algo importante, doña Ani. No todo el que coge un micrófono es un comunicador. No todo el que coge un bisturí o coge un estetoscopio es un médico. Yo le pongo el ejemplo a mi esposa. Bueno, yo me estoy preparando. Exactamente. Desde los 19 Mi años. esposa siempre le gustó la comunicación. ¿Y qué ella hizo? Hizo un curso de locución. Claro, y ahora sí. está trabajando en un programa de radio con un gran amigo mío. Sí. Pero ella primero se formó, porque hay muchos por ahí que cogen un micrófono y dicen, yo soy comunicación, pero usted tiene que tener un léxico, usted tiene que saber Sí. respirar. Ella me enseñaba las clases de ella y yo me quedaba así, ¿cómo? Sí. O sea, detrás de eso, detrás de ese micrófono hay un mundo. No sé si usted me entiende. Sí. Detrás de ese título hay un mundo. Claro. Y déjeme decirle algo, mire, dentro de toda la preparación que uno lleva por años, a mí me tocó entrar a la Católica en la universidad por 1 año y medio, y yo tuve que, entre profesionales, yo tuve que todas las noches prepararme antes de la clase del otro día. O sea, gracias a Dios pude salir a camino, pero ¿por qué? Porque yo estaba informándome, o sea, para poder estar a la altura de todos esos profesionales. Usted tiene presencia, usted tiene estilo, usted tiene clase y tiene belleza. La Gracias. felicito. Gracias. Usted tiene todo eso, pero no es lo mismo que vaya una persona a sentarse en una televisión con un t-shirt, Sí. o con una, ¿qué le digo? Una camisa fuera de gusto, fuera de moda y eso, o sea, entonces tenemos que nosotros, tanto ustedes como nosotros, cuidar nuestra especialidad, porque cuando alguien hace mal, en el área de comunicación hablan de todos ustedes, los comunicadores. Igual, lo mismo. Voy a donde mí ahora. Claro. Cuando algo pasa, doña Ani, ¿qué pasa? ¿A los cirujanos plásticos? No. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es eso, chequear si el médico es miembro de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica. Segundo, ver el historial de ese médico para ver si ese médico es un médico que tiene principios, que tiene condiciones morales para poder realizar su cirugía. Aquí se habla mucho, no, que se le murió fulano, que esto y lo otro.
esos accidentes existen. También puede suceder. Yo digo como un avión, usted compra un ticket, pero usted está comprando un ticket de vuelta, no de ida y vuelta. Sí, claro. Entonces, tienen que ver si el médico es un miembro de la sociedad, el historial de ese médico, y si es un médico realmente que tiene todos los mecanismos de que usted tiene también un problema, pueden resolver los problemas. Porque, ¿qué pasa, doña Ana? Hay muchas pacientes que se operan por ahí en la periferia, en cliniquitas, que no tienen ni las mínimas condiciones de asepsia y antisepsia. Sí, claro. Ejemplo, mi clínica, modestia aparte, quizá una de las pocas clínicas que yo tengo, tenemos monitorización de nuestros pacientes como si fueran una unidad de cuidado intensivo. Muchas la tienen, pero muchos, si no la tienen, tienen un médico ahí al lado. Sí. Pero hay muchas clínicas en la periferia. Y también vi que ustedes les dan monitoreos también desde fuera, ¿no? Sí, nosotros tenemos, yo en el celular, yo puedo chequear a las pacientes que tenemos internas. Eso se llama telemetría. Excelente. O sea, nosotros monitoreamos. ¿Por qué? Porque mire lo que pueda pasar. Una paciente se opera, la paciente se deprime, puede ser una hipotensión por la misma anestesia. Si usted en ese monitor no se da cuenta que esa paciente le bajó la presión, le bajó la frecuencia, usted va a tener un cadáver ahí dentro. Entonces, nosotros evitamos eso. Y si usted no tiene monitorización, muchas clínicas tienen un médico que está pendiente a su paciente y una enfermera. O sea, porque yo también tengo que defender mi clase. O sea, claro, yo no quiero decir que yo sea el mejor, no. Pero yo también tengo que defender muchas clínicas, no, quizás, pero tienen un seguimiento de cerca de esas pacientes. Pero muchas clínicas que se operan por ahí, usted no sabe dónde se están operando. Entonces, ahí vienen los problemas de complicaciones en cirugía plástica y muertes y accidentes en cirugía plástica que pueden pasar. Sí, claro. O sea, pero por eso es importante esa confianza entre médico y paciente médico. Claro, y ser honesto. Y ser honestos. Y doctor, hablando un poquito así con relación a las pacientes, cuando una persona viene donde usted, que está segura, vamos a decir, de que quiere hacerse una cirugía, ¿cuál es el protocolo así? Ok. Hay una tabla que se llama la tabla de estratificación de riesgo. Nosotros vemos los riesgos de esa paciente. ¿Qué pasa? Si es una paciente sana, una paciente de menos de 50 años, una paciente que no tiene enfermedad de base, un riesgo 1, porque toda cirugía es un riesgo. Sí, porque el organismo no se hizo ni para dormir artificialmente, ni para nosotros retirarle cierta porción de su organismo. ¿Qué tiempo dura la anestesia, doctor? Más o menos. En un procedimiento, eso depende, 2 o 3 horas, porque nosotros usamos una anestesia epidural, que es un catéter puesto por la espalda, un anestésico, y la paciente se va sola. Luego de eso se le pone morfina intracecal, o sea, dentro del catéter, y también le ponemos bomba de dolor. Le ponemos una bomba que dura 5 días, la paciente se va a su casa con una bombita de dolor, que ahí le pone antiemético para que no vomiten, le pone antiinflamatorio, le pone sus antibióticos, ¿no? Toda su medicación, la paciente tiene un operatorio excelente. Entonces, volviendo donde nos quedamos, ¿dónde fue? Sí, con relación cuando una paciente... Ok, sí, tenemos la tabla de estratificación de riesgo. Entonces, una paciente, doña Ani, que tenga 50 años, que sea una paciente diabética, sea una paciente hipertensa, que sea una paciente sobrepeso, esa paciente no pasa la tabla. Entonces, esa paciente nosotros, yo por lo menos, la rechazo y le digo, mire, usted no se puede operar por esto. Ya, por ejemplo, una paciente que tenga 55 años de edad, y sobre los 55 años de edad, nosotros todas le mandamos a hacer un ecocardiograma. Pacientes ya que han sido fumadores, nosotros le evaluamos por un neumólogo. Viene aquí, se le hace su placa de tórax, se le hace su espirometría. Pacientes que le dio COVID también, porque usted sabe que el COVID dejó muchísimas secuelas. Entonces, nosotros tratamos de minimizar los riesgos quirúrgicos añadidos con el riesgo ya de la cirugía. Sí, y por ejemplo, hablando del COVID, esos pacientes que ni siquiera a veces saben que le ha dado el COVID, porque hay muchas personas que sienten cualquier malestar. Una gripecita. Una gripecita y no llegan a hacerse ninguna prueba. Por ejemplo, esos pacientes que ni siquiera saben que le ha dado COVID o aquellos que ya le ha dado COVID, ¿cómo ustedes, o sea, cuál es la evaluación y cuál es el seguimiento que ustedes le dan para que estén aptos para una cirugía? Nosotros hacemos una buena historia clínica. Por ejemplo, si usted llega donde mí, y dígame, ¿usted le dio COVID en su casa? Sí, me dio COVID a mi esposo. ¿A usted le dio? No. Ya yo lo investigo. Aunque usted me diga a mí que no, porque usted puede decir un COVID que usted pudo haber cursado la enfermedad sin sintomatología. Entonces,
yo creo que la base de la medicina de todo es hacer una buena historia clínica, investigar al paciente, estar con el paciente, como me decían a mí, póngale la mano a los pacientes. Usted no ve que aquí vienen muchos médicos americanos a estudiar aquí. ¿Por qué? Porque aquí le ponemos la mano a los pacientes. Aquí ya estamos con el paciente del tú a tú. Ah, bueno, usted no le dio COVID, sí. Entonces le seguimos investigando. ¿Quién le dio COVID en su casa? No a nadie. Y en su trabajo, sí, le dio a 2 o 3 gente. De otros 2 o 3 compañeros. Ya eso nos prende una alerta. Una evaluación profunda. Claro, vamos a hacerle, y le mandamos a hacer una prueba de tórax a todas las pacientes. Y la vemos, el cardiólogo la ve. Entonces, usted pasa por varios filtros. El primer filtro que usted pasa es, yo tengo un asistente que se siente aquí con usted, le pone aquí en la computadora todo su dato, todo. Sí, casualmente que hoy estoy modernizando mi sistema. Ok, bien. Cuando ella me llama, doctor, venga, aquí está esta paciente, yo le pregunto, ¿qué ella tiene? No, mire, doctor, ella le dio COVID, o ella te dio gripe. Digo, está bien, vamos a mandarle a hacer todas las pruebas. Ahí es el primer filtro. Viene el segundo filtro, que es, el cardiólogo viene aquí con todos los laboratorios hechos aquí. Ah, mire, usted es una paciente prediabética. Yo realmente no opero pacientes diabéticas per se, por los riesgos de los problemas que tienen de la microcirculación y los problemas que tienen los pacientes también de poder autoinfectarse. Porque si sube el azúcar sí, claro, es comida para la bacteria. Entonces, ya ahí pasó por un segundo filtro. O un tercer filtro vengo yo. O sea, primero la doctora, después viene el doctor Guerrero, después viene anestesia. Después anestesia... primero viene el mi asistente, doctor Guerrero, cardiología y anestesia, son 4 filtros. Después esa paciente cuando llegue sube aquí arriba, de nuevo vuelve el médico que está en planta, vuelve y le hace otra historia, y anestesia vuelve y me la ve. O sea que esa paciente pasa por 6 filtros. No me diga a mí que en eso a nosotros no se nos va a escapar un problema. Claro, claro que sí. Y por ejemplo, le iba a preguntar, ¿cuáles son las cirugías que más comunes? Ok, miren. O la que más demanda tiene. Okay. Déjeme decirle que cuando yo comencé a ser ayudante en cirugía plástica en el año 1980 y pico, las pacientes se operaban y se escondían. Iban a los sitios escondidas, se ponían, cuando se hacían una cirugía de cara, se ponían un sombrero. No, ya se exhiben para ver esos glúteos desproporcionados que hacen, que yo no estoy de acuerdo. Yo opero muy sutil, yo opero muy... Que se vea de forma elegante. Sí. O que no se note, porque esa es la idea, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cuáles son las cirugías más comunes? Abdomen, lipo y glúteo. ¿Por qué? Porque toda mujer va a quedar embarazada. Aunque embarazada, ese abdomen tiende a sufrir y tiene unos daños a nivel de los músculos recto anteriores del abdomen, que nosotros llamamos la diástasis de los recto anterior del abdomen, y tiene un excedente de piel. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Quitar ese excedente de piel, bajar ese colgajo, volver a suturar y darle forma. Pero yo no opero de esta manera, que son las pacientes que se operan, como dije anteriormente, que usted le ve que lo que parece es una papa con 2 palillitos. Usted le ve esos glúteos enormes y unas piernitas que ya usted sabe, como nosotros decimos, parece, no lo quiero decir, pero parece una garza. Y no debe ser. Desproporcional. Desproporcional completamente. ¿Usted sabe por qué está pasando eso? Porque nosotros hemos relajado la especialidad, como yo le dije. Ah, no, mire, doctor, yo me quiero hacer esto y esto. Bueno, vienen donde usted, sí, por ejemplo, con una foto. Yo le digo que no, que yo no hago magia. Yo no, mira, a mí no me enseñe fotos. ¿Cómo usted va a quedar? De un 70 a un 80% mejor de lo que usted está. Porque yo soy demandable por procedimiento. Si yo a usted le ofrezco que le voy a dejar un cuerpo estalí, no se lo dejo, usted me puede a mí demandar por no cumplir lo cometido. O sea, yo puedo ser demandable. Pero doctor, ahora que usted habla de eso, es increíble cómo una paciente, en vez de verse elegante, como natural, están utilizando estas cirugías al llegar al punto de utilizar los biopolímetros. Sí, okay. Hábleme un poquito de cuál es el riesgo de estas pacientes y en el caso de cuáles son los efectos secundarios. Mire, el biopolímero es un gran dolor de cabeza para nosotros.
Los biopolímeros se comenzaron a usar cuando las pacientes no querían ir a una sala de cirugía y querían tener un aumento de glúteo de un día para otro. Los biopolímeros son sustancias que es un silicón derivado o sea, son derivados del petróleo y de la piedra caliza, o sea, son el silicón. Hay un silicón industrial que es este, que nosotros usamos, ese, que es un médico, pero hay un silicón industrial que es ese mismo. Entonces hay un silicón que ellas se usan y se inyectan en los glúteos para obtener un volumen. Eso da una patología llamada halogenosis iatrogénica, que es una reacción antígeno-anticuerpo, una reacción del cuerpo tratar de rechazar ese cuerpo extraño y produce muchísimos dolores de cabeza, produce dolores, produce infecciones, produce procesos alérgicos y lo peor de todo, que ese biopolímero diseca a través del tejido celular subcutáneo. Usted ve que se lo ponen en los glúteos y terminan en la pantorrilla con una pantorrilla de este tamaño y unos tobillos así. ¿Por qué? Porque migra, porque no se integra, no es nada del organismo. Usted me dice, ¿por qué con nosotros ponemos grasa? La grasa sobrevive. Porque usted está poniendo grasa con grasa. Usted no oye una cosa que decía una gente hace mucho tiempo, decía blanco con blanco y negro con negro. Sí, claro. Entonces, grasa con grasa, no la mezcles con otra cosa. ¿Y estos procedimientos son peligrosos? Muy peligrosos. Y costosos. Eso cuesta todo. Mire, sacar eso lleva un proceso primero de tratar de enfriar esos biopolímeros con los procesos alérgicos que produce, como llamamos, que dije, halogenosis iatrogénica. Después de eso, se le pone un tratamiento al paciente. Después se le hacen tomografía, después se hacen sonografía por rastreo. Wow. Y eso se lleva a sala de cirugía. Aquí la hacemos. No la hago yo, pero hay otros médicos que la hacen aquí. Sí. Mire, eso es un lío. Después hay que ir sacando con una jeringuillita, poquito a poquito ese biopolímero, o abrir y disecar todo. ¿Y eso deja huecos? Secuelas. ¿Eso deja huecos? Claro. ¿Deja marcas? Deja muchas marcas y deja muchas secuelas, pero toda la del mundo. Y por ejemplo, esos huecos entonces, en el caso, ¿qué procedimiento hay que se pueda rellenar, vamos a decir? ¿Qué se puede hacer? Se espera un tiempo, que la paciente se restablezca, se reponga. No se puede... No. Y después se le puede poner grasa de su mismo cuerpo y hasta se puede poner implante de glúteo. Mire, este es un implante de glúteo. Ese es un implante de glúteo que nosotros ponemos. Qué bien. Por ejemplo, estos no quedan como lo que estamos hablando de proporcionados. Miren, señores, o sea, eso es algo muy delicado. Eso es una cirugía. Es una cirugía. Que se abre entre el circo interglúteo, se llega hasta el músculo glúteo mayor y glúteo menor, se coloca entre los músculos y eso le da volumen. Esto se usa mucho para las pacientes que han tenido que retirar parte de su musculatura y parte de su tejido que está todo invadido por los biopolímeros. Poniendo su vida en riesgo, señores, ya ustedes saben. Jugando con su vida. No permitan que les engañen, porque de hecho también hay otros procedimientos que utilizando su propia grasa. Sí, eso se llama el BBA, que es el Brazilian Butt Lift, que es la lipoinyección de grasa. Pero la lipoinyección de grasa tiene su riesgo tremendo. También. ¿Por qué? Porque sin querer a veces, cuando uno inyecta grasa, puede coger un vasito, pincha el vasito, esa grasa entra al torrente sanguíneo, va a los pulmones y produce lo que se llama las embolias grasa, que es 99% de fatalidad. Ustedes ven todas esas pacientes que han tenido decesos, que han tenido muerte súbita, y eso puede pasar y no es culpa del cirujano. O sea, ¿a qué cirujano quiere que se le muera un paciente? A ninguno. Yo creo que a ninguno quiere tener un problema. Y cuando nosotros tenemos problemas se nos pone la cabeza grande. ¿Por qué? Porque estamos tratando con vida. Una vez una persona me dijo a mí, doctor, ustedes los cirujanos plásticos son algo feo, me dijo, como los traficantes de droga. Y yo, ¿por qué? Porque ustedes ganan mucho dinero, pero cuando tienen un problema se le va todo el dinero. Esas personas que trabajan con sustancias ilícitas ganan mucho dinero, pero cuando caen presos tienen que resolver con abogados, con todo lo que tienen que resolver. Sí, claro. Entonces eso me dijo a mí una persona. Ustedes son como tal persona, ganan mucho dinero, pero cuando tienen un problema tienen que resolver. Doctor, ¿y ese procedimiento con relación a utilizar la propia grasa del paciente? Cuando la paciente, vamos a suponer, rebaja o aumenta... Siempre hay grasa, ¿Se disminuye esa grasa? Sí, siempre, claro. Mire, esa grasa, hay una teoría de la grasa llamada la teoría de Bioham-Stone, se llama, que dice que todo organismo tiene un universo fijo de lipocitos. Lipocitos son las células de grasa. Cuando nosotros hacemos una lipo, nosotros sacamos 1 millón de lipocitos. Ejemplo, que en cada glúteo usted tenga
5 millones de células de grasa, vamos a poner un número. Sí. Yo hago una lipo, aquí en la cadera vamos a poner, y le saco un millón, le quedan 4. Pero si usted aumenta su ingesta, esas 4 que quedaron ahí aumentan de tamaño y van a ocupar el lugar de otra. Entonces, toda paciente que se opera debe de tener una dieta y cuidarse. Tratar de mantener Claro, yo le digo relajando a las pacientes. Doctor, ¿qué ya hago después que yo me opero? Mira, yo tengo una tarjetita aquí para que vaya a Villamella, allí a comer. ¿Y para qué? Para que engorde, para que vuelva, porque vivo de la desgracia de las mujeres. Ay, doctor, con usted es increíble hacer una entrevista. La estamos pasando muy bien y yo espero, señores, que aunque nos estemos riendo, que ustedes tomen conciencia y vayan donde un especialista, señores. Que no pongan su vida en riesgo. Que no pongan su vida en riesgo. Y lo barato sale caro. Ustedes están escuchando, señores. Doctor, mire, yo quería preguntarle también. Estamos hablando solo de mujeres, pero también hay hombres que se hacen cirugías. Explíqueme, ¿cuáles son las cirugías más demandadas para los hombres? Ok, los hombres muchos se hacen, hay muchos problemas. Los hombres se hacen 2 tipos de cirugía. Una tipo reconstructiva y una tipo por estética. Reconstructiva es mucha ginecomastia. La ginecomastia es el aumento de senos en hombres y eso se ve, ¿por qué? Por un trauma o mediado por las hormonas testosterona que producen nuestros testículos y esas glándulas aumentan de tamaño. ¿Por qué? Porque son glándulas igual que la glándula mamaria de ustedes las mujeres. Entonces, aumentan y uno le tiene que hacer una mastectomía subcutánea, abrir y sacar toda esa glándula y dejarle un tórax o un pecho como hombre. Sí. Ahora, ¿qué también se hace a los pacientes? Miren, vienen y se hacen su nariz, se perfilan su nariz. Hay pacientes que vienen y se hacen, ahora está la lipomarcación, que es la famosa ponerle cuadritos, que yo la hago mucho. Pero las mujeres también utilizan eso. Sí. Se ve muy bien. Yo tengo pacientes ahí en mi Instagram, usted lo puede ver, que es DR Guerrero Daniel. Pueden entrar, DR Guerrero Daniel, ustedes verán todo el trabajo que nosotros hacemos. Claro. Pero yo le digo que hay pacientes que los parecen un globito. Doctor, yo quiero que usted me haga una lipomarcación. Doña, es que la lipomarcación es para pacientes jóvenes, nulíparas, que no han tenido hijos, que van al gimnasio y se cuidan. Sí, claro. Entonces, no toda la cirugía se aplica en todos los pacientes, porque existen cada paciente es un caso diferente. Claro. Entonces, hoy me escribió una paciente de Estados Unidos, de la que siempre me vive escribiendo. Doctor, yo quiero que hacerme una lipomarcación, una lipo 360 y lipo en los brazos. Doña Ani, una paciente que mide 5'7". Wow. Y pesa 270 libras. Sí. No se puede operar. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir, hay una tabla llamado, se usa mucho el índice de masa corporal, IMC, índice de masa corporal, IMC. Sí. ¿Qué significa esto? Que una relación peso-altura y su tejido, vamos a poner, muscular y todo. No debe pasar de 35, porque si se considera que pasa de 35, esos pacientes ya pueden tener cualquier accidente postoperatorio. Wow. Entonces, nosotros, ejemplo, si usted mide 5'6", 5'7", pesa 170, 160 libras, yo pongo su edad, 30 años. Doctor. Peso tanto, altura tanto. El doctor dijo mi peso, el doctor está diciendo mi altura y ahora, gracias a Dios, me bajó un poquito. Claro, la tengo que ayudar. No, yo tengo 52 años. Yo siempre digo una cosa. Y no, me encanta decir mi edad porque claro, o sea, ocultarla. Mire, yo siempre digo relajando, que no hay mujeres feas. Sí. Lo que hay es, usted se sabe eso, ¿no? Vamos a ver, ayúdeme. No, vamos a ver. Ayúdeme, vamos a ver. Ayúdeme usted, por favor. Yo digo, no hay mujeres feas. Lo que hay mujeres sin dinero, marido miserable y poco alcohol. Wow. Dios mío. Te saca el borracho, lo ve todo lindo, oh, preciosa. Y el otro día, y era contigo que yo estaba. Entonces, volviendo a eso, ese índice corporal, o sea, volviendo de la tabla de estratificación de riesgo, sí. Paciente no debe tener más de 2 enfermedades de base. No debe ser paciente sobrepeso. No debe pasar del índice de masa corporal de 35. Pero a veces uno juega. Cuando usted habla de sobrepeso, ¿depende de la altura de la persona? Sí, eso no lo da el IMC, el índice de masa corporal. Okay. O sea, nosotros lo calculamos. Usted viene aquí, ejemplo, cuando ya yo me siento aquí, después que la doctora, mi asistente, ya yo tengo todo. Ya viene, mire doctor, ella tiene un índice de masa corporal 30, no tiene problema de base. Ok, ya yo me siento. Mire doctor, ella tiene 40 masa corporal.
no hable más con ella. No te digo, mire, doña, usted tiene que rebajar o hacerse una cirugía bariátrica. ¿Usted sabe por qué? Porque muchas pacientes piensan que la cirugía plástica es para rebajar. No, la cirugía plástica es para moldear el cuerpo. Sí, claro. O sea, muchas pacientes llegan aquí, doctor, yo peso 170 libras, yo me opero, ¿cuántas libras de grasa usted me saca? No, mi amor, es que eso no es así, usted va a bajar en medida. Eso es no es en peso. importante que el doctor haya tocado ese tema, porque mucha gente piensa eso, que una cirugía estética es para rebajar. No sé. Y es para moldear. Moldear el cuerpo. Claro. Eso es. Después que nosotros operamos, vuelvo, o sea, ya llegando a ese tema, Sí. nosotros mandamos a los pacientes a darles masajes. Yo normalmente la mando a los 5 días. Yo espero que ese proceso es muy doloroso darle a los... Es como el paso del postoperatorio, sí, ¿no? se le dan masajes de ultrasonido, que el ultrasonido son ondas sonoras que dependiendo de la profundidad y el tipo de onda va a producir mejora del dolor, va a producir mejora de la inflamación y todo eso. Entonces usamos sistema de ultrasonido, sí. Y después de eso usamos masajes de drenaje linfático para drenar todo el líquido que queda ahí. Doctor, y hablando con relación al postoperatorio, el estrés, ¿qué papel juega aquí en ese aspecto? Miren, los pacientes normalmente llegan estresados. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Antes de la cirugía, el día antes, nosotros le damos unas pastillitas para que el paciente se relaje y luego que ya está ya en la habitación, le damos la famosa pastillas que son inductores del sueño, que es el Dormicum, la pastillita azul, que dicen, ay doctor, deme la pastillita azul, pero nada más se le da sí, claro. el día antes de su cirugía, después ya nosotros, ¿por qué? Porque no queremos crear pacientes dependientes de ese tipo de medicamentos. Claro. Y hablando, doctor, de esas pacientes o esos pacientes que vienen del extranjero, de Estados Unidos, de Europa, que por ejemplo por la presión atmosférica, o sea, de la atmósfera, exactamente. pueden variar la presión y vamos la a tocar eso, circulación. vamos a tocar eso. Hay un protocolo que dice que todas las pacientes que vienen de vuelo de más de 5 horas, el paciente debe por lo menos estar con 72 horas antes de operarse. ¿Por qué? Porque a nivel de miembros inferiores, como usted lo dijo, por el éxtasis venoso que se produce, la paciente está mucho tiempo sentada, que nosotros le decimos, camine durante el avión y póngase media elástica. Okay. Entonces, todas pacientes, acuérdense, cuando ustedes vengan, si son vuelos más de 5 horas, usted tiene que operarse a las 72 horas desde que usted viene, porque usted tiene un alto riesgo de tener lo que nosotros llamamos tromboembolismo pulmonar, que es un trombito que sale de las piernas y se va a los pulmones. Ok, las pacientes que tienen un vuelo de menos de 5 horas, nosotros le damos 48 horas, dice el protocolo, es un protocolo que hay para eso, obligatoriamente. También otra cosa importante, se ha demostrado que los pacientes diabéticos y toman metformina, la metformina alarga el tiempo de coagulación, los pacientes hagan más de la cuenta. Los pacientes que toman vitamina A y D y omega 3 también sangran más de la cuenta. Pacientes que toman anticoagulantes por cualquier problema cardíaco, ya son pacientes que yo prácticamente relego. Porque no puedo dejar de dar anticoagulantes, porque le voy a resolver un problema, pero voy a causar otro. O sea, estoy vistiendo un santo para vestir otro. Sí. Entonces, esos pacientes, vuelvo y digo, que vienen en vuelo de larga duración, tienen de más de 5 horas, tienen que esperar 72 horas para operarse. Y los que vienen menos de 5 horas, tienen que esperar 48 horas. Por eso siempre se hace la historia. Doña, ¿dónde usted viene? No, yo vengo de España. Mami, usted no se puede operar hoy. ¿Qué día es hoy? Hoy es martes, tenemos que esperar. La preparamos entre martes, miércoles y la operamos el jueves. Para evitar de que, como usted dijo, por las alturas, por el éxtasis venoso que se produce por estar sentada, que se forme un coagulito ahí, se vaya a los pulmones y ahí tenemos un problema serio. Doctor, ustedes tengo entendido que tienen planes, ¿no? Con los pacientes, con relación... Mire, eso no existe, aquí no existe en República Dominicana realmente, porque yo le digo una cosa. Si yo a usted lo opero y le pongo un implante y usted no paga, yo no podría quitarle los implantes de nuevo. Claro. Entonces no es lo mismo que usted tenga un carro, un vehículo, que usted no lo paga, ¿qué van a hacer? Se lo quitan. Pero ¿y cómo yo le puedo quitar los implantes? Sí, claro. ¿Cómo yo puedo quitarle el pedazo de tejido que yo le retiré para su abdominoplastía? No lo puedo, como dicen, no lo puedo poner para atrás. Claro. Entonces, aquí eso realmente no funciona. Han habido compañías de seguro que han tratado de implementar los planes para cirugía plástica, pero
no ha dado resultado. No da resultado. Realmente nosotros siempre operamos y siempre la paciente paga cash o paga con tarjeta de crédito. Y esos planes, por ejemplo, a los que me refería también, ¿ustedes dan también como alojamiento? Sí, mire. ¿Buscan a los pacientes Sí. al aeropuerto? Sí, no, cuando viene la paciente a Estados Unidos, nosotros le hacemos un paquete todo incluido. En inglés dice Ajá, all exacto. inclusive, se llama un paquete todo incluido, que incluye Escuchen, señores. todo lo de nosotros. Además de eso, incluye su transporte, incluye la casa de Eso es recuperación, fantástico. incluye su receta postoperatoria, incluye todo. Es como si usted va a un resort, todo incluido. Usted nada más tiene que ponerse el traje de baño y resuelve. Entonces aquí pasa eso. O sea, los pacientes Qué que bueno. vienen de fuera, que no tienen familiares aquí, Ujú. nos mandamos un recovery, que ahora están siendo esos recovery o casas de recuperación, están siendo fiscalizados por salud pública. Mire, yo no sé una historia. Sí. No sé qué tiempo nos Por queda, pero favor, nada. no tómense su tiempo. Cuando yo comencé esta clínica hace 16, 17 años, había un muchacho que tiene mucho mérito. Él era maestro constructor, ahí al frente de unos edificios que cuando yo llegué aquí no había nada en esta calle de edificios. Ujú. Él una vez me acerca, doctor, ¿y por qué que las pacientes salen dobladas? Digo, no, Dios. porque se hacen abdomen. Y él veía un movimiento de taxi. Ujú. Muy bien, ¿usted sabe lo que él hizo? Se compró un taxi. Wow. Iba a buscar a las pacientes al aeropuerto. Después se compró otro. Él se dio cuenta que él dejaba a esas pacientes en unas casas de recuperación. ¿Qué hizo? Esa persona hoy tiene 2 casas de recuperación. Con toda la ley, se superó y lo felicito. Es un emprendedor. Visionario. Visionario. Es diferente. Sí, claro. Él tuvo visión, él vio la oportunidad. Y hoy él tiene 2 casas de recuperación. Sí, yo Y de hecho, era maestro constructor. bueno, yo trabajo también en inmobiliaria y muchas veces solicitan ese tipo de lugares que se adapten para ese Sí, tipo pero ha habido de muchos servicio. problemas en eso, que lo han puesto en apartamentos y se han quejado Sí. en edificios donde hay apartamentos. Eso tiene que ser una casa retirada, que tenga preparada para eso. Claro que sí, claro que sí. Doctor, una pregunta también. Cuando una paciente no es apta para una cirugía, que usted dice, bueno, esta paciente se quiere hacer 3 procedimientos a la vez. ¿Se puede hacer No. 3 Mire procedimientos? qué bien que usted lo digo. Vuelvo y digo, hay un protocolo de 2 procedimientos grandes y un pequeño. Llámese abdomen, lipo y glúteo. Ahí está, 2 grandes y un pequeño. Sí. Ok. Abdomen, mamas y lipo. Ahí están 3 procedimientos. Nosotros no debemos pasar más de 3 procedimientos. Y se dice que un paciente que está más de 5 horas dentro de una sala de cirugía podemos tener cualquier accidente anestésico. Entonces, es bueno que se hagan 2 procedimientos grandes, un pequeño y no pasar de 5 horas. Ujú. Pero hay cirugías que a veces puede haber cualquier problema, o sea, contratiempo transoperatorio, o sea, no que el paciente se ponga en riesgo, sino que a veces uno monta una mama que no queda bien, montó la otra, la que montó queda más bonita. Yo digo que ustedes nada más debieran tener una mama en el medio y ya la operamos y como se opere quedó. Porque hay que balancearlo. No, claro, igualarla lo más que se pueda. Sí, sí, Entonces, sí. ponerla lo más bonito que se pueda, Ya, una, otra, entonces a veces uno se toma un poquito más de tiempo. sí. Pero vuelvo y digo, no se deben hacer más de 3 procedimientos. Escuchen, señores. Ok, y no pasar más de 5 horas en sala de cirugía para evitar cualquier accidente anestésico. Y además, hay otro protocolo que dice que no podemos sacar más de 5 litros. Usted ha visto los problemas de las pacientes que vienen, que le sacan 7 y 8 litros, después hay que transfundir, hay que mega transfundir esas pacientes. Esa paciente luego usted la ve anémica, la ve con muchísimos problemas de cicatrización. No se debe sacar más de 5 litros de grasa en una cirugía solamente de lipoescultura. Combinada, usted puede sacar hasta 3 litros. Pero a veces uno puede sacar un poquito más dependiendo del hematócrito. Todo es relativo, Sí. dependiendo del hematócrito de la paciente, de las condiciones de las pacientes. Uno puede jugar con eso, pero tampoco jugar para poner la vida en riesgo. Sí, Entonces, claro que sí. 5 litros, un procedimiento único, como lipo. Ujú. ¿Por qué? Porque se dice que en cada litro uno saca ahí entre 200 a 300 cc de sangre. Si yo saco 5 litros, si yo hago así, saco 5 litros, 5 por 2, por 200, estamos hablando que ya yo le he sacado 1 litro de sangre a la paciente. Wow. De una volemia de 5, por eso es manejable. Sí. Entonces ese hematócrito que la paciente llegó en 2 y 13, me le baja a 9, me le baja a 8. Si la paciente no tiene sintomatología, nosotros la mandamos a su casa. Antes de la paciente irse de aquí, nosotros tenemos un laboratorio, aquí mismo se le toma la muestra y vemos cómo la paciente está. Y si cae transfundirla, yo he transfundido sin querer
varias pacientes en mi vida. Quizá la puedo contar con el dedo, con los dedos de mi mano. Sí, sí. Porque yo no voy a ser el más santo de todos los santos, no. O sea, no, pero son circunstancias que se pueden que escapan dar. de que hay pacientes que sacan más que otras. Claro, claro. Lo importante es mantener esa paciente estable, ¿no? Exactamente. Y buscar la manera de que mantenerlas, estar seguro con lo que uno hace. Sí, por supuesto. Mire, doctor, entonces me gustaría que usted, antes de despedirnos, le mandara un mensaje a todas esas personas que quieren hacerse una cirugía plástica en estos momentos. Primero, yo digo que la cirugía plástica no es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque no todas las pacientes califican para cirugía plástica. Y si usted califica, no trate de convencer al médico que le haga más cosas para que el médico la convence. ¿Usted sabe por qué? Porque ahorita los familiares dicen, doctor, el que sabía era usted. Saber escoger su especialista, saber buscar un médico que sea un médico responsable, un médico que sea, que tenga principios morales y éticos. Y yo digo que finalmente pedirle a Dios de que todo salga bien, porque Amén. Yo siempre digo que cuando yo opero, no son mis manos, son la mano de Dios. Amén, amén. Bueno, señores, doctor, muchísimas gracias por sus Para mí ha sido un gran honor. El placer ha sido de nosotros, así que ya ustedes saben, amigos, para esas personas que quieren contactarle, doctora. Ok, nosotros estamos aquí en la Clínica Plasticente Dominicana, en la Mustafa Kemal Atatürk número 24, en el ensanche Naco. ¿Y las redes? Sí, las redes, mi Instagram es DR Guerrero Daniel, Daniel de apellido. Acuérdense de que yo soy descendiente de alemán, como yo le dije ahorita. Y nuestros teléfonos aquí son 809-412-5935, extensión 223, que es la mía, pero pueden pulsar el 0 y ahí la atiende nuestra secretaria. Bueno, señores, ya ustedes saben. Hasta aquí pues nos despedimos y ya será hasta entonces. Muchísimas gracias. Bye bye.